civil, el servicio público, tiene que estar de alguna manera orientado también al reconocimiento de los méritos, el trabajo, el esfuerzo, la capacitación que tiene cada uno de los funcionarios, y esto no se puede poner en tela de juicio la necesidad de que sea correspondido con una justa remuneración. Cuando el presidente García lanza el plan de austeridad, lo hace probablemente como un mensaje, como él mismo lo señalaba, importante, pero es necesario ya sincerar, por supuesto, el sueldo de toda la administración pública con una organización adecuada. Y para ello vamos a conversar sobre este tema con la doctora Nuria Esparz, como hemos anunciado, presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir. Doctora Esparz, es un gusto tenerla acá como siempre. Muchísimas gracias. Buenos días, señor Campos. Bueno, usted ha estado mencionando cosas muy importantes. Primero, partir del principio que nosotros no podemos mantener esta estructura actual, este sistema remunerativo que tiene la administración pública, pero por otro lado, la gente también espera una explicación de cómo podemos nosotros garantizar de que los servidores públicos son los idóneos, los adecuados y que merecen, en todo caso, una remuneración equivalente. Bueno, ciertamente los ciudadanos pagan nuestras remuneraciones y por tanto tienen el derecho no solo a saber cómo nos pagan, sino además recibir, que es lo más importante, recibir un servicio adecuado de los funcionarios públicos, de los servidores públicos, que para eso estamos detrás de la ventanilla. Ahora es cierto que quizás estamos perdiendo de vista la discusión de fondo, y es, ¿acaso el servidor público, de acuerdo a los servicios que presta, no debería tener una retribución equivalente? Por supuesto que sí. El tema es determinar cuánto es equivalente. En los últimos 30 años ha habido una suerte de abandono muy fuerte respecto de la administración pública en general, de la capacitación. No ha habido una capacitación consistente, no ha habido una evaluación bien hecha, etcétera, etcétera. Por tanto, hemos perdido mucha calidad y mucha información también del servicio civil, es decir, del servicio público. Hay en este momento más de 5 o 6 sistemas remunerativos. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el que paga mejor? Entonces tenemos que hacer un estudio muy detallado de este es un tema, como el de la regionalización del Perú, ¿no es cierto? Sí. Porque no nos han faltado proyectos, no ha faltado voluntad política. Desde el gobiernos pasados se ha querido organizar esto, y muchos temen, doctor Esparz, de que aquí es donde surge la fortaleza de la vieja burocracia, que es la primera en la que genera una resistencia, ¿no es cierto?, a los cambios, y eso podría ser hasta natural, y trascendiendo la voluntad política se necesita un consenso en todo caso para trabajar estos temas. Esa es una reforma típicamente de segunda generación, técnicamente hablando, es decir, después que se han estabilizado las grandes cuentas, después de que los países ordenan sus economías, la burocracia es el siguiente paso. Nosotros ya estamos en ese paso. Por eso es que si bien ha habido voluntad política, como usted bien señala, en muchas oportunidades, tampoco había ni el dinero, ni digamos el momento exacto. Quizás este sea el momento. Siempre va a ser tarde, considerando que tenemos 30 años, digamos, de casi de abandono en esta materia, pero teníamos que empezar en algún momento y ya se hizo. Lo importante es tomar la decisión y seguir adelante. ¿Cuáles son los ejes, doctora Esparz? Bueno, básicamente nosotros lo que tenemos es, en primer lugar, la conformación de este cuerpo de gerentes públicos, que es lo que más ha llamado la atención. Van a ser 350 puestos claves en 4 años que se van a determinar. Nosotros ahí hacemos un trabajo, digamos, de complementación. En fin, es un detalle, me gustaría poderlo explicar en algún momento. Luego está el tema del fortalecimiento de las oficinas de recursos humanos. No tenemos idea si funcionan siquiera, si es que hay cabezas del sistema. Hay entidades públicas que tienen 5 personas y hay otras que tienen 2000. Entonces no hay comparación, digamos, en términos... Y algunas son golondrinos, ¿no? Porque pasan, salen, no les permite un estudio profundo, exacto, ¿no es cierto?, de lo que tiene la institución a la cual están sirviendo. Exacto, y además hay que hacer, esto es un estudio necesario y además quizás de largo plazo, quizás sea el más complejo que tengamos que hacer. Tenemos en adición el ordenamiento, tenemos la facultad de ordenar todas las normas respecto a recursos humanos del Estado, que están completamente dispersas. Fíjese, me ocurrió en una oportunidad que tuve que ver un proceso administrativo en un ministerio, y la persona que se defendía me sacó una norma que se había derogado toda la norma, salvo un párrafo de un artículo. Y la norma era el año 50 y pico, y no estaba derogada completamente. Entonces, este tipo de cosas es lo que tenemos que hacer un gran mapa sobre las normas que están vigentes y las que no están vigentes, para armar un texto único ordenado, que es un poco el objetivo respecto a este tema.
Tenemos que trabajar también en la creación y fortalecimiento de un tribunal del servicio civil. Se estima que, digamos, alrededor del 30-40% de lo que llega al Poder Judicial está vinculado a trabajo público. Si eso es así, imagínense si nosotros pudiéramos hacer una instancia administrativa previa que pudiera, digamos, discutir estos temas. Previamente quizás podríamos incluso apoyar al Poder Judicial. Cuyo nivel de casación sea el Poder Judicial, es decir, la primera instancia, ¿no? Que tenga que recorrer cada uno de los niveles de la Corte Superior o la Corte Suprema vía apelación o recurso de nulidad. Esto tiene que acabar y saber la gente, por Dios, que hay una doble instancia administrativa y finalmente una de casación que podría ser el Poder Judicial, punto final. No se puede litigar permanentemente en Sí, es cierto. Nosotros litigamos, incluso es sorprendente, hemos mirado algunos casos y es sorprendente por lo que vamos al Poder Judicial. Vamos al Poder Judicial por 2 soles. Es decir, por una bonificación de 2 soles, claro que en el largo plazo suma, pero por 2 soles vamos al Poder Judicial. Y eso, obviamente, pues el proceso cuesta, digamos, la lavada cuesta mucho más que la camisa, ¿no? Entonces, es cierto que los derechos, digamos, tienen que ser respetados, pero también que estamos sobrecargando al Poder Judicial con unos procedimientos que quizás nosotros podemos resolver dentro de la casa. Entonces, si tuviéramos oficinas de recursos humanos suficientemente fuertes que resuelvan los problemas en casa, luego tenemos este tribunal que será, pues, el que no pueda resolver en casa, pues será el tribunal, luego tendremos, como siempre, porque se tiene que garantizar la justicia, por supuesto, el debido proceso será el Poder Judicial. Pero, digamos, la idea es ir teniendo pasos, ¿no? Y resolver. ¿Cómo abordar, doctora, el tema de las peculiaridades que tienen las diferentes instancias públicas? Porque aquí estamos hablando en el término macro, pero efectivamente cada instancia, cada nivel, un gobierno local, regional, un órgano descentralizado, una oficina pública descentralizada, en fin, cada uno tiene sus características. ¿Cómo abordar cada una de estas particularidades? Bueno, parte de este mapa, digamos, esta gran línea de base que tenemos que armar este año, y este año es central en esta parte de levantamiento de la información, es justamente qué tipo de organizaciones estamos enfrentando y qué tipo de arreglos, digamos, institucionales, por llamarlo técnicamente, qué tipo de, digamos, de definiciones internas tienen en términos de personal y de remuneraciones, etcétera, que nos permitan hacer un mapa correcto, ¿no? Y para poder tener políticas de intervención muy específicas en cada una de estas instituciones. En adición, me faltó comentarle que teníamos como otra línea la capacitación, la evaluación del rendimiento de las personas. Lograr objetivos. Exactamente. Por eso le decía al inicio, ¿por qué va a ser injusto pagarle a las personas cuando logra objetivos? Claro. Entonces, pero eso es una tradición, también lo conversábamos, ¿no? Quizás de desconfianza que tiene la ciudadanía, sabiendo que en efecto cada gobierno, desde el que se crea pues el sistema republicano en nuestro país, iba colocando a los parientes, a los amigos. Hay historias tan divertidas, tradiciones de Ricardo Palma que cuentan, y algunas sobre el particular, que sería muy largo enumerar, pero ese es el hecho que ha quedado en la conciencia, ¿no? Del ciudadano, que